Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial de Taking the Reins. En esta oportunidad vamos a confeccionar juntos esta falda cruzada que cuenta con un bolsillo que no saben lo útil y cómodo que les va a resultar. Comenzaremos imprimiendo los patrones. Pueden mirar este video donde les explico cómo hacerlo. Tendremos que leer atentamente la guía de instrucciones antes de este paso para saber qué número de páginas debemos imprimir según el largo de falda que hayamos elegido. Tendrán que elegir y cortar el tejido que más les inspire. Es importante elegir a conciencia el color, estampado o estilo que quieran utilizar. Así esta prenda puede expresarse por ustedes cada vez que la vistan. Si quieren confeccionar su versión larga o midi, tendrán que seguir este mismo paso a paso. Ahora sí, comencemos. Esta falda vamos a comenzar a trabajarla por los dos traseros. Son dos piezas con una costura en el medio y tienen una pinza cada una de las piezas. Estas pinzas no vamos a recortarlas sobre el tejido, pero sí sobre el papel del patrón. Y ese recorte nos va a servir para poder marcarlas sobre el tejido. Pueden realizar estas marcas ya sea con tiza o con hilo como lo he hecho yo en este ejemplo. Entonces, lo primero que haremos es cerrar cada una de estas pinzas. Tendremos que doblarlas por la mitad y coser con máquina recta con un hilo a tono. Recuerden siempre planchar luego de las costuras para fijarlas. Una vez que tengamos cosidas las pinzas, vamos a enfrentar los derechos y realizar la costura central del trasero de nuestra prenda. Si tienen dudas de cuál de los costados es el centro, simplemente vuelvan a colocar el patrón por encima y así podrán reconocerlo. Por este borde coseremos a 2 centímetros con máquina recta. Así es como queda nuestra pieza trasera cosida y con las pinzas cerradas. Vamos a planchar y pasar a nuestro paso número 2. Para este paso número 2 trabajaremos con la pieza llamada lazada, que se corta sobre tejido doble. Vamos a enfrentar los derechos y coseremos por el borde superior e inferior a 1 centímetro con máquina recta. Este costado no es necesario coserlo por ahora, pero sí por todo el borde restante. Con estos lados ya cosidos, lo que haremos es pulir la punta cortando el borde sobrante, así cuando giramos esta pieza y la planchamos no queda un borde desprolijo. Giraremos la pieza, pasaremos la plancha y podremos hacer un pespunte a pie de máquina o medio centímetro para terminar de asentarla. Así es como queda la pieza planchada y con el pespunte. Queda súper prolijo, ¿cierto? Ahora vamos a pasar al paso número 3. Volveremos a trabajar sobre la pieza trasera. Vamos a girarla colocando el derecho hacia arriba y buscaremos la pieza llamada delantero mayor. Las enfrentaremos y por el costado fijaremos con alfileres. Una vez tengamos este lado fijado, buscaremos nuestra pieza lazada y la ubicaremos a 1 centímetro de la cintura. Luego, por encima vamos a colocar la pieza delantero menor, enfrentando sus derechos y dejando la lazada entre estas dos piezas. También fijaremos todo este costado con alfileres. Así es como queda este paso sujetado con alfileres. Tenemos la pieza trasera, la lazada y ambas piezas delanteras. Ahora coseremos con máquina recta por este costado a 1,5 centímetros y por este otro costado también a 1,5 centímetros.
Habiendo pasado por la máquina recta, vamos a planchar estas 3 costuras de manera abierta, la del centro y la de los costados, y vamos a pasar remalladora o zigzag por los 2 bordes de cada una de estas costuras. Y así es como por ahora va quedando nuestra falda. Ahora pasaremos al paso número 4. Para este paso trabajaremos con las vistas de la prenda, repitiendo el mismo procedimiento que hicimos en el cuerpo de la falda, pero con sus vistas. Vamos a comenzar colocando alfileres en la costura trasera, añadiremos la vista del delantero menor y por último la vista del delantero mayor. Luego coseremos todas las piezas con costura recta y repetiremos el planchado abriendo las costuras y pasando con máquina overlock o zigzag por cada uno de los costados de las costuras. Una vez cosida la vista, con sus 3 costuras planchadas y remalladas o cosidas con zigzag, vamos a tomar esta punta y comenzaremos a hacer un pequeño ruedo de 1 centímetro todo por el bajo de la vista, hasta llegar a este punto en el bolsillo. También plancharemos esta costura para fijarla y así nos vamos al paso número 5. Para este paso número 5, lo que haremos es colocar nuestra prenda con el derecho del tejido mirando hacia arriba y colocaremos nuestras vistas enfrentando los derechos. Tendremos que hacer coincidir todas las costuras y sostener nuevamente con alfileres por todo el contorno de la cintura de la falda. En este sector donde se encuentra la lazada, les sugiero bajarla para que cuando cosamos la vista por la cintura no agarremos esta pieza sin quererlo. Si cuando llegamos al borde hay un pequeño sobrante de vista, no hay problema, lo podremos recortar con la tijera. Recuerden cuando lleguemos al bolsillo que vamos a coser todo por alrededor hasta llegar a este punto. Una vez tengamos todos los alfileres colocados de nuestra vista, vamos hacia nuestra máquina recta y comenzaremos haciendo un remate en esta esquina. Subiremos con una costura de 1 centímetro y continuaremos todo por el borde de la cintura de la falda. Cuando lleguemos al bolsillo, seguiremos cosiendo a 1 centímetro todo por alrededor hasta llegar a esta esquina, en donde volveremos a rematar para hacer esta unión más reforzada. Ya por último, para terminar de aplicar nuestra vista, vamos a dirigirnos hacia las 2 puntas de la falda y vamos a pulir o cortar los sobrantes en estas puntas, prestando atención de no cortar la costura, solamente los bordes sobrantes. El siguiente paso es dar vuelta toda la vista y plancharla. También giraremos el bolsillo y por último tendremos que pasar un pequeño pespunte de medio centímetro todo por alrededor de esta costura. Ahora sí estamos listos para nuestro último paso, el número 6. Bueno, y en este último paso vamos a definir el largo total que queremos para nuestra falda, ya sea en su versión corta, midi o larga. Una vez que lo definamos y recortemos a la altura elegida, vamos a realizar el ruedo del bajo de la falda, de 1 centímetro, doblando 2 veces hacia adentro. Comenzaremos por el bolsillo, luego coseremos todo el bajo hasta llegar a esta punta, donde clavaremos la aguja y continuaremos hacia arriba hasta terminar el ruedo aquí. Una vez que terminemos el ruedo, buscaremos esta punta en el delantero menor y haremos un ojal a mano o a máquina a la medida del botón que tengamos. Este botón quedará oculto, así que no hace falta que sea de un color específico.
Y ahora sí, ubicaremos este botón solo en la vista, no atravesando el tejido de la falda, midiendo a qué distancia nos queda cómodo en nuestra cintura. Así queda lista nuestra falda, con su ruedo terminado, el ojal y botón aplicados. Hemos terminado nuestra falda. Espero que les guste el resultado y por favor compartan sus imágenes, pues quiero ver cómo quedó el resultado final. Muchas gracias.